Acá es una forma de encontrar fuerzas paralelas, ¿sí? Hemos dicho que en fuerzas paralelas, la resultante es la suma algebraica. Entonces, si yo tengo una fuerza P sub 1, ¿sí? Tengo una fuerza P sub 1 y tengo una fuerza P sub 2 y quiero encontrar su resultante, ¿sí? Yo hago el polígono de fuerza o la suma de la fuerza y esa va a ser la resultante porque es una suma algebraica. Este es un método de encontrar la resultante, que es el siguiente. ¿Qué dice el tercer principio de la estática? Deberían haber 20 por lo menos que me deberían estar respondiendo. 1 más 1. Paralelogramo. ¿Verdad? ¿Cuál es el tercer principio de la estática? Lo están buscando, ¿no es cierto? Por lo tanto, no lo saben de memoria. ¿Es el teorema de la transitividad de fuerza? No, es consecuencia. El principio donde nos dice que podemos añadir un sistema de fuerzas nulo sin modificar la resultante o el efecto de la fuerza. Ok. ¿Es posible agregar o quitar un sistema de fuerza nulo sin que el efecto sobre el cuerpo se modifique? Ok. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, lo que tengo es peso 1 y peso 2, nada más. Imagínense que no hay más nada. Ahora yo le agrego esta fuerza, ¿sí? Yo le agrego esta fuerza aquí, Q, ¿de acuerdo? Le agrego una fuerza Q y sobre la recta que une las dos fuerzas le agrego otra fuerza Q. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy agregando un sistema de fuerzas nulo. ¿Eh? Ok, entonces ahora tengo la fuerza P sub 1, la fuerza P sub 2, la fuerza Q aquí y la fuerza Q aquí. ¿Sí? Y ahora digo, voy a sacar la resultante entre Q y P sub 1, que me va a dar esta R1. Y aquí voy a sacar la resultante entre Q y P sub 2, que me va a dar esta fuerza R2. Entonces ahora el sistema que era P sub 1 y P sub 2 se ha transformado en un sistema de R1 y R2, porque ya no está, ¿no es cierto?, ni Q ni P sub 1. Pues ya saqué su resultante. Y ahora sí voy a aplicar el teorema de la transmisibilidad de la fuerza. A esta fuerza R1 lo voy a llevar hasta que se intersecte con la recta de acción de R2 y se intersectan en este punto C. Y por lo tanto, ahora tengo la fuerza R1 y la fuerza R2, pero en un punto bien definido, que es este punto C. Y ahora voy a descomponer esta R1 en su componente vertical, que me va a volver a dar R1, pero aquí, ¿no es cierto? Y en su componente Q, que me va a dar aquí. Y esta R2 la voy a descomponer en su componente vertical, que me va a dar P sub 2, y en su componente horizontal, que es Q, ¿no es cierto? Que es Q, esto vuelve a ser Q. Y ahora puedo quitar el sistema de fuerzas nulo. Quito Q y quito Q. ¿Qué me quedó? Me quedó P sub 1 y P sub 2 colineales. Y en el punto C, por lo tanto, por ahí pasa la resultante. Listo. ¿Sí? Por ahí pasa la resultante. Todo esto de aquí, ¿sí? Es de más que se lo explique. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace toda esta relación? Acá hay una relación de triángulo semejante que toma este triángulo, ¿sí? Este triángulo, el triángulo CAQ, perdón, CAD, y toma el triángulo, ¿no es cierto?, CEF. Y hace proporcionalidad en sus lados homólogos correspondientes.
Voy a arar en el desierto, si se lo explico, porque hasta ahorita ustedes entienden lo que son lados homólogos correspondientes. Y lo que hace es hacer una relación entre el lado homólogo correspondiente entre A, D, E, A, E, F, base de este triángulo es a base de este triángulo, como CD, altura de este triángulo es altura de este triángulo. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, hace el DB, el base de este triángulo es a la base de este triángulo HG, como la altura de este triángulo CD es a la altura de este triángulo que es CH. Y como estas son dos igualdades, las puedo, ¿no es cierto?, dividir miembro a miembro. Entonces, divido este miembro con este miembro acá y lo igualo con este miembro acá. Y me queda esto, ¿sí? Y despejo esto. Y después simplifico las cosas que son iguales, porque AD es igual, lo importante es que tengamos en cuenta que AD es la distancia desde la fuerza peso 1 a la resultante, que EF es Q, que CH es P2, que DB es D2, que es la distancia de la fuerza 2 a la fuerza R, que es la resultante, que HG es igual a Q y que CF es igual a P1. Esto reemplazado en esta ecuación, ¿no es cierto?, que despejamos, me queda esta ecuación, ¿sí? Que al final, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que P sub 1 es a P sub 2 como D sub 2 a D sub 1. ¿Quién me interpreta esto? A ver, ¿quién me interpreta esto? Le estoy pidiendo apenas una interpretación matemática de esta razón. P sub 1 es a P sub 2 como D sub 2 a D sub 1. No le estoy pidiendo nada de estática. Le estoy pidiendo que me interpreten esta ecuación. ¿Alguien? Que son proporcionales. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? E inversos. Inversos, ¿qué más? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir inversos? Que de un lado tenemos P1 sobre P2 y del otro D2 sobre D1. Ya, eso es lo que quiero que interpreten. ¿Qué me está diciendo? Pregunto, si P1 es mayor que P2, ¿qué quiere decir aquí? Que D2 es mayor que D1. Ok, ¿y qué quiere decir eso en el gráfico? Me está diciendo que la resultante está más cerca de P1. Y P1 es la de mayor fuerza, la de mayor intensidad. Entonces, en un sistema de fuerza paralela, siempre la resultante está más cerca de la fuerza de mayor intensidad. ¿Estamos? Entonces, cuando yo veo, seguro que va a estar la fuerza. ¿Eso para qué me sirve? Cuando yo saco una resultante entre dos fuerzas paralelas y me da por acá, inmediatamente voy a decir, oye, algo está mal. Porque me tiene que dar, ¿no es cierto?, que R tiene que estar más cerca de P1, porque es la de mayor intensidad. Para eso me sirven estas cosas. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuevamente una fuerza peso 1 y una fuerza peso 2. Y vamos a hacer la siguiente construcción geométrica. ¿Sí? Sobre la recta de acción de P1 voy a llevar el vector representativo de P sub 2. Sobre la recta de acción de P sub 2 voy a llevar el vector representativo de P sub 1. Y voy a unir origen de una con el extremo de otra,
origen de la otra con el extremo de la primera. Donde se intersectan esas dos rectas, por ahí pasa la resultante. ¿Por qué? Porque si yo hago una nuevamente relación de triángulos, estos dos triángulos son semejantes porque tienen sus tres lados paralelos. Y no voy a entrar a explicaciones de triángulos semejantes. Y por lo tanto puedo decir, ¿no es cierto?, que el vector representativo de P sub 2, que es este de aquí, ¿no es cierto?, que es la base de este triángulo, es a esta distancia de sub 2 a la altura del otro triángulo como P sub 2, ¿no es cierto? Perdón, de nuevo. P sub 1, el vector representativo de P sub 1, estoy en este triángulo, ¿sí? Es que es su base, es a su altura que es de 2, como en el otro triángulo, ¿no es cierto? Su base es a su altura que es de 1. Y esto me da, ¿qué cosa? Me da esto. Y me está dando lo mismo que esto, por lo tanto puedo asegurar que esa proporcionalidad se está cumpliendo y por lo tanto por ahí pasa la resultante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice la segunda propiedad de los pares? De nuevo, 1 más 1. El momento de un par de fuerzas es constante, igual al momento del par. El momento estático de un par de fuerzas, o sea, el momento estático de dos fuerzas, P sub 1 y P sub 2, ¿no es cierto?, que son un par de fuerzas. Si yo tomo momento con respecto a cualquier punto del plano, ¿no es cierto?, no es necesario tomar la distancia porque hemos demostrado que es igual a la intensidad del par. Pero ahí dijimos, si además se debe cumplir el teorema de Variñón, si la resultante del par de fuerzas es 0, y su momento no va a ser constante, ¿no es cierto?, va a ser igual a 0 porque la resultante es 0. Y dijimos que ahí se caía la teoría de la estructura, porque no se cumplía. Y dijimos en su momento que la resultante de un par de fuerzas no es estrictamente 0. Es una fuerza infinitamente pequeña a una distancia infinitamente grande que multiplicado me va a dar la intensidad del par. Y con eso se solucionaba el problema. Y le dijimos, y les dije, créanme, lo voy a demostrar, ¿no es cierto?, más adelante. Bueno, ha llegado el momento de demostrarlo. Yo tengo esta fuerza P sub 1, perdón, tengo esta fuerza P sub 1 y esta fuerza P sub 2, que son dos fuerzas paralelas. ¿Cómo encuentro dónde está la resultante? Voy a aplicar este método que acabamos de ver. Voy a llevar sobre la fuerza, o sobre la recta de acción de P sub 1, voy a llevar el vector representativo de P sub 2. Y sobre la recta de acción de P sub 2, voy a llevar el vector representativo de P sub 1. Y voy a unir, extremo con origen, o origen con extremo, que me da esta recta, y la otra me da origen con extremo, me da esta recta. Quiere decir que la resultante está aquí, pasa por aquí. ¿Y eso por qué? Porque tengo fuerzas de sentido contrario. Y hemos visto que cuando las dos fuerzas paralelas tienen sentido contrario, la resultante da fuera de la fuerza, pero siempre del lado de la fuerza de mayor intensidad. La fuerza de mayor intensidad, ¿no es cierto?, es la fuerza P sub 2, y por eso la resultante, que es la diferencia entre P sub 1 y P sub 2, va a pasar por aquí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Ve? Sí. Ahora, si yo hago crecer P sub 1, ¿sí?, si yo hago crecer P sub 1, ¿sí?, sucede que ya esta recta donde se va a intersectar va a estar cada vez más lejos. Y obviamente la fuerza va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? En el extremo, cuando P sub 1 sea igual a P sub 2, ¿sí?, esta recta, para intersectarla con esta otra recta, ¿no es cierto?,
van a ser dos rectas paralelas y por lo tanto se van a intersectar en el infinito. Pero además, estas dos rectas de estas dos fuerzas también se intersectan en el infinito. Y eso se llama la recta impropia del plano, o sea, una recta en el infinito. Y por lo tanto, la resultante, que es infinitamente pequeña, está a una distancia infinitamente grande y su multiplicación debería igual a cumplir la segunda propiedad de los pares. ¿Sí? Y con eso solucionamos el problema. El tema de fuerzas paralelas, ya hemos visto el polígono funicular,